¿Cómo están todos? Muy buenos días. Bienvenidos a este webinar de Iron Forex. Mi nombre es Carl y estoy feliz de estar con ustedes en esta mañana retadora de jueves. Un placer saludarlos, Isaac. Bienvenido. Estamos iniciando un bloque nuevo de webinars. Estamos hablando que cada bloque es como de unos 30 más o menos. Y vemos todo, o sea, vemos todo. Nuestro cálculo es que tomando y asimilando el material de estos 30 webinars, no solamente vamos a poder hacer trading, sino ser consistentemente rentables. Arturo, qué gusto, bienvenido. Christopher, Silvano e Isaac, qué maravilla. Eh, el término consistencia es muy importante. Eso es lo que diferencia una situación de un juego de azar, por ejemplo. La consistencia es que sistemáticamente podamos ser rentables y esto, por supuesto, lo podemos lograr en diferentes rubros. Recordemos los cuatro principales mercados donde tenemos el mercado de acciones, el mercado de futuros y el de divisas. Ahora, cuando estamos hablando del de divisas y ahorita entro al de cripto, que es el cuarto, estamos hablando de paridades, por lo cual consideramos que criptos también son una subdivisión de Forex, porque también son paridades, donde el universo cripto es todavía más complejo porque podemos hablar de dos tipos de paridades. Ayer justo platicábamos que podrían entrar por su baja liquidez en el rubro de exóticas, aun cuando Bitcoin, por supuesto, y Ethereum ya podrían estar rayando en las menores. Estamos hablando de otros dos tipos de paridades donde tenemos una moneda institucional como el dólar frente a una cripto, que es, digamos, la paridad que normalmente, con la que normalmente trabajamos. Pero hay otra paridad que es cripto frente a cripto. O sea, ahí los fundamentales son totalmente diferentes. Y tocando este tema, podemos observar que durante el transcurso de este bloque de webinars vamos a estar viendo análisis técnico y análisis fundamental, donde el análisis técnico puede funcionar con ligeras variantes en todos los mercados. En lo que viene siendo el accionario, futuros, Forex, cripto, índices, petróleo, oro, para todos podemos utilizar los mismos principios de price action y de sistema de canales. Lo que cambia de forma radical son los fundamentos. El análisis fundamental en acciones, llámese estados financieros, proyección de ventas, administración, crecimiento y entorno económico que favorezca o genere desventaja para el mercado accionario. Futuros en cuestión de almacenamientos, de stock, de eventuales, digamos, sobreproducciones o subproducciones que puedan, por supuesto, a través de la ley de oferta y demanda, afectar el precio a favor o en contra. En el caso Forex, es el caso más dramático en cuestión de análisis fundamental, porque estamos hablando de elementos macroeconómicos de dos países, de las monedas de dos países. Entonces, en el precio de una paridad tienes contenida toda la situación sociopolítica económica de cada uno de los países cuyas monedas están contenidas en la paridad. Entonces, el universo fundamental en Forex es amplio. Y algo fascinante del trading es que
no solamente nos invita a estar enterados de todo, prácticamente nos obliga a estar enterados de lo más posible. Este webinar y los siguientes dos que vienen siendo la parte introductoria, no caigamos en la trampa de pensar que son elementos básicos y sobre todo que ya lo sabemos. Hasta el punto en el que lo soñemos y que en el sueño sepamos de qué estamos hablando, entonces ya quiere decir que ya lo absorbiste de forma profunda. Quisiera aprovechar la oportunidad para hablar sobre los 4 y 5 niveles de competencia que no solamente aplican en trading, sino en cualquier habilidad o competencia que queramos desarrollar en nuestra vida o que hayamos desarrollado. Nuestra capacidad de aprendizaje es ilimitada. Cuando decimos que ya es demasiado tarde para aprender algo, podemos tener artilegios o artimañas que nos puedan ayudar a desarrollarlo, aún considerando que pudiera ser demasiado tarde. Y por supuesto, un aprendizaje temprano ayuda muchísimo. Estamos hablando, si gustan tomar nota, esto no viene en la presentación, aquí voy a hablar sobre términos generales en cuestión de elementos del sistema financiero actual, pero si gustan tomar nota y esto queda grabado también y se puede solicitar la grabación directamente con el chat de Iron Forex. Akari, bienvenida. Eh, Entonces, estos niveles de competencia aplican a todo lo que hacemos. Estamos hablando de el primer nivel, que es incompetencia inconsciente. Si gusta tomar nota, porque esto es importante. Esto es cuando ni siquiera conocemos la habilidad, o sea, somos inconscientes de nuestra incompetencia. Es como me encanta ver a una pareja de papás hablando con su bebé, cuando el bebé todavía, o sea, medio entiende, pero, o sea, cuando le dicen, a ver si ya caminas, no se queda así como caminar, pues no sé, pero instintivamente comienzan a gatear y comienzan a caminar y sería demasiado irreal pedirle a un bebé que apenas está aprendiendo a gatear que corriera un maratón, ¿están de acuerdo? Pero eso no quiere decir que no tenga las capacidades y el potencial interno para hacerlo en algún momento. Y el logro de la habilidad no es tan difícil. Por supuesto, cada actividad tiene sus bemoles, pero el que podamos afinarlo a través de una palabra clave que se llama repetición eh, y entra en todo lo que hacemos. El segundo nivel de competencia es el de incompetencia consciente. Sabemos de la habilidad, de la actividad, pero nos está costando muchísimo trabajo. Es la fase más difícil, ¿ok? Es la que la persona de pronto puede decir, imagínense un bebé, ¿no? Que dijera, no, 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 esto de caminar está muy complicado, eh, está muy difícil, yo no nací para esto. Dices, es como si vieras un águila diciendo, no, esto de volar, nada, está muy complicado y tiene las alas listas para hacerlo, ¿no? Y en ese sentido, todos somos iguales, o sea, todos tenemos esas capacidades dormidas, por así decirlo. Es de cuando estamos empezando a aprender a manejar y el instructor, tu papá o tu hermano te dice, ve sacando despacito el clutch, ¿no? Y se te apaga. Y te dice, despacito, despacito. Y entonces,
es una fase en la que somos vulnerables, ¿están de acuerdo? O sea, es cuando te pueden bullear muy fácilmente. Ay, mal, ¿no? Pero el elemento clave es la repetición, es la familiaridad, es el que tú tengas paciencia contigo mismo, es el que no oigas lo que te están diciendo, es el concentrarte en que tú sí ves lo que todos los demás no están viendo, ¿ok? Y lo vas repitiendo y te tropiezas. Es como lo que dicen, ¿no? En la vida la clave no es no caerse, sino cada que te caes te levantas y te hace más fuerte, como dice Nietzsche también, ¿no? Dice, todo aquello que no te destruye te fortalece y yo estoy totalmente de acuerdo con él, ¿no? Es porque independientemente de que haya sido un golpe, aprendiste. Y así nos toca, ¿no? En muchas, cuando no experimentamos en sangre ajena, nos toca experimentar en sangre propia y es parte del aprendizaje y hay dos formas de aprender, a la buena y a la mala. Y aquí también aplica porque primero andemos es a la buena y a la mala es cuando te toca con capital real, pero lo puedes calcular y hay escenarios en los que hemos platicado donde no te permiten el demo, entonces requiere quizás un poco más de atención. ¿Cómo logras pasar del nivel 2 de incompetencia consciente al nivel de competencia consciente? Se dice que requieres unas 2000 repeticiones. Es cuando ya manejas y yo me acuerdo perfectamente de la primera vez que manejé en el periférico, se me calentaron las orejas, ¿no? Iba yo ahí en el bocho, manejando y sabía que todos los que estaban alrededor eran pilotos expertos y yo ahí, en mi primer pinino, ¿no? Y dije, vamos a ver, hacer todo lo posible para hacerlo bien y clásico que entras y sales, ¿no? Entras y sales, y entras y sales para, ir ahí capoteando. Este, y por supuesto todavía no sales a carretera, pero ya tienes la habilidad, o sea, ya hay movimientos que comienzas a hacer en automático. Entonces, la competencia consciente es cuando tú ya estás desarrollando la habilidad, pero todavía te cuesta un poquito de trabajo, o sea, no eres el maestro, pero tampoco eres el principiante, estás ahí, ¿no? ¿Esto por qué lo digo? Porque lo que te estoy diciendo te ayuda en tu mapeo personal. O sea, el que tú puedas decir dónde estoy en este momento y dónde, eh, cómo puedo yo mejorar. Y algo que me encanta de Mike Bellafiore es que al no automatizar su trading, busca ser cada día un mejor trader. O sea, en pocas palabras, aunque tengas operativa automática, que trates de mantener todavía una cierta operativa manual y que veas siempre cómo puedes mejorar. La inteligencia artificial no es autosuficiente, requiere de nuestra alimentación, retroalimentación y supervisión. El que deleguemos no quiere decir que dejemos de supervisar. Entonces, eh, estas habilidades, y aplican todo, ¿no? Si yo quisiera ahorita aprender paracaidismo, tendría que seguir estas mismas 5 fases de competencia que tradicionalmente son 4. Para que tú pases al nivel 4 de competencia inconsciente, que es cuando ya lo haces en automático, se requieren unas 10,000 repeticiones. Hay cosas que tomamos por dadas, como la respiración o caminar. Lo hacemos con tal naturalidad e inconsciencia, diría yo, que no nos damos cuenta de la maravilla que eso es, hasta que una persona que no tiene o perdió esa capacidad reconoce. Pero lo hacemos en automático, no estás pensando y concentrándote, ahora voy a mover la pierna derecha y ahora voy a moverla. Lo haces en automático. Eso es nivel 4
y todavía vamos a otro. Entonces, es cuando tu mente ve el gráfico y proyecta las líneas antes de colocarlas y ya sabes si comprar, vender o no hacer nada. Pero mi sugerencia es, aún estando en ese nivel, pon las líneas, pon los indicadores, porque la parte emocional puede jugarte tricks. Entonces, siempre mi idea es que tengamos un momento de análisis donde, aunque tu mente detecte la oportunidad, aguanta unos segundos, hold your horses, ¿no? Aguanta, aguanta, en lo que analizas nuevamente y si ya fríamente estás de acuerdo, vamos por la posición, ¿ok? Hay un quinto nivel. Tradicionalmente no lo menciona, pero yo lo menciono porque existe. Y este es el nivel de maestría. El de maestría requiere el desarrollo de habilidades adicionales y calculo que debes de tener por lo menos unas 100,000 repeticiones. Es aquello con lo que ya sueñas. Cuando hablamos de tomar decisiones por intuición en trading, no es un me late, no, es como dice George Soros, para que tú alcances el nivel de intuición, pasaste horas, días, semanas, meses, años y décadas operando para que tu instinto te lleve a tal nivel que tú ya reconoces ciertos patrones y ya en la mente es como si tú hubieras visto una película y ya sabes qué es lo que va a pasar, ¿no? Esa es la escena en la que llega el malo y le da de cuchilladas a la chava que está en la regadera, como en la película de Psycho. Ya sabes, porque ya la viste, ¿no? Entonces ya sabes lo que va a pasar, pero el mercado siempre te da pequeños twists, ¿no? La chava quita la cortina de la regadera y resulta que el otro no tiene cuchillo, tiene un sartén. Bueno, el caso es que estemos preparados siempre para todo, ¿no? Entonces, seamos pacientes con nosotros y desarrollemos las habilidades cuya capacidad es, como dicen en Estados Unidos, a veces para desarrollar ciertas habilidades, desarrollas otras. Eh, Cuando hablamos de análisis técnico y análisis fundamental, básicamente lo que conecta ambos universos es información. Entonces, procuremos tener la mayor información posible para tomar las decisiones más certeras. Por ejemplo, Michael Burry, en la película The Big Short, él vio lo que muchos no vieron. Y no es porque el cuate tenga habilidades sobrenaturales. En el caso de Warren Buffett, que es conocido como el oráculo de Omaha, no es porque el señor sea un tulku tibetano, es porque el señor hace su tarea. Entonces, el trader que hace su tarea es el que tiene las mayores probabilidades de éxito. Antes de ir al escenario financiero pasado para entender mejor el presente, voy a recordar la máxima del trading, que es el money preservation, más que el hacer dinero. Um, para lo cual siempre doy lo que son los 5 consejos de protección y conservación al capital o del capital, empezando por practicar en demo o practicar con poco capital para entrenarte. La gestión de riesgo nunca debe estar al garete. Un buen capitán nunca suelta el timón, pero ¿cómo le haces para tener el timón de los mercados? Sería como decir tener el timón del clima si tú estás veleando. No lo tienes. De lo que sí tienes control es de tu barco en base a cómo se va presentando el clima y de dónde viene el viento y con qué intensidad. Y vas agarrando habilidades. Entonces, el riesgo nunca debe estar al garete porque somos gestores de riesgo. Y hay una parte que siempre menciono, esta serie de Star Trek, me gusta más la antigua que la nueva,
en donde están llegando a un planeta nuevo y están platicando el Capitán Kirk con Spock. Y el Capitán Kirk dice, vamos a bajar a conocer este planeta. Y Spock, como es, yo creo que Spock, fíjense, él podría haber sido un trader maravilloso, ¿no? Porque como buen vulcano está concentrado, está atento, la parte emocional la tiene muy controlada, ¿no? Y le dice, capitán, yo creo que sería muy riesgoso bajar de entrada si no hemos investigado más acerca de este planeta. Y el capitán Kirk se voltea y le dice, riesgoso, riesgo es nuestra divisa. Risk is our currency. Para eso estamos aquí, señor Spock. Entonces, estamos igual. Riesgo es nuestra divisa y es lo que debemos tener bajo control. Antes de colocar la posición, tú ya debes de haber calculado el calibraje exacto de acuerdo al nivel de stop loss que vas a colocar para que sea uno. Yo siempre propongo el nivel conservador. Hablamos de 4 tipos de traders: el scalper, day trader, swing trader, inversionista. Y dentro de estos 4 niveles, o 4 tipos de trader, hay 3 niveles de gestión de riesgo profesional. La conservadora, que no pone en riesgo más del 1% del total del capital por posición como máximo. A veces conviene empezar precisamente con la mitad todavía de ese. Tienes al gestor moderado, que no pone en riesgo más del 2% del total del capital por posición como máximo. Y tienes al trader agresivo, que no te pone en riesgo más del 3% del total del capital por posición como máximo. Depende de cómo califiques la oportunidad, es probablemente el tipo de trader que vayas asumiendo, aunado a, diría yo, qué tantos pelos de la burra tienes en la mano. Si tú tienes un nivel de certeza 100, ojo con lo que voy a decir, no es frecuente, pero tampoco es imposible. Y la razón por la que hay tantos shortistas es porque hay condiciones en el mercado en las que sí tienes el 100% en la mano. Pongo de ejemplo la serie de Billions, que invito a que analicemos a fondo. Está basada en una historia real. Un trader que pertenecía a un broker cuyas oficinas estaban en las Torres Gemelas y que sobrevivió por azares del destino, no fue a trabajar ese día y se cae la empresa, pero él tiene total poder sobre el capital operativo y él reconoce una situación. Es seguro que todas las empresas relacionadas con el turismo, sus acciones van a caer. Hay líneas aéreas, hoteles, arrendadoras de auto, navieras, you name it. Y lo que hace, cuando hay ese nivel de certeza, no solamente utiliza todo su capital, sino que hasta pide prestado. Pero ahí creo que no, en este caso no pidió prestado, no es como el caso de Michael Burry. El caso es que se va en corto y logra convertir la fortuna de la empresa en una empresa capital propio billonario. ¿Qué quiere decir billonario en Estados Unidos? Aquel que posee más de $1,000 millones. Ahí ya eres billonario y de ahí el nombre de la serie. Y el señor se da el lujo de comprarse una propiedad de $78 millones, en fin. Pero no lo hubiera logrado si no echa toda la carne al asador. O sea, no era el momento para, ¿qué tipo de gestor soy? No, soy conservador, entonces voy a arriesgar nada más el 1% del total del capital y no hubiera podido aprovechar la oportunidad en el momento. O sea, hubiera dejado dinero sobre la mesa.
y en cantidades industriales. O sea, cuando una persona logra una fortuna, es porque ese dinero estaba sobre la mesa y él lo vio. O sea, como dice Robert Kiyosaki, el dinero no se ve con los ojos, se ve con la mente. Por eso es que son pocos los que alcanzan a ver la oportunidad, porque la tienes que ver con la mente. Y a veces pasan, pudo haber sido el caso, que el señor Michael Burry haya visto 2, 3 millones de dólares en la mesa y acabó ganándose 2.200 millones de dólares. Pero a raíz de su gestión de riesgo y de el capital que metió, pues ya puede hacer un cálculo más o menos de cuánto es lo que puede ganar, pero probablemente el nivel de desplome del mercado no es algo que en ese momento se pueda prever, ¿no? Como el caso del petróleo hace 4 años, donde hubo opciones que llegaron a niveles negativos, o sea, que alguien nos explique, ¿no? Y que en ese momento te dijeran, oye, es probable que el petróleo suba. Sí, ¿no? Entonces, tienes condiciones de 100% certeza bajista, como el caso de las Torres Gemelas o de la pandemia, y tienes casos de, oye, si el precio llegó a niveles de cero, el barril llegó a niveles de $10, ¿tú crees que siendo el petróleo todavía un commodity que se requiere a fuerza para poder vivir, para que el ser humano pueda alimentarse, va a subir, ¿no? Y entonces hay commodities que sabes que van a subir, pero también puedes reconocer las condiciones de los mejores momentos para entrar. Gestión de riesgo activa, donde puedas blindar la posición y blindar un mínimo de utilidad. Número 3, el apalancamiento al principio puede funcionar en contra tuya. Por favor, leamos el libro del Sun Tzu, El arte de la guerra. Nunca entres a una batalla en desventaja, por más que tengas hambre de ganancia. Es como el buen general. Y por eso menciono el libro del Sun Tzu, El arte de la guerra, porque tenemos que llegar a niveles más profundos del mismo libro, pero aplicados a finanzas y existen. No vas a entrar, ojo, el buen general solamente entra a una batalla en la que tiene 2-1 probabilidades de éxito por lo menos. ¿Te suena familiar en cuestión de trading? O sea, si yo tengo un batallón de 100 tanques y veo que pasa uno de 40, voy a entrar en combate. Como dicen en Estados Unidos, I'm going to engage, ¿no? Pero si es un ejército entrenado con 200 tanques, aviones, ejército en general, me quedo escondidito, ¿verdad? Y en ese momento, oye, necesito refuerzos, pero no entro en batalla. Espero hasta que las condiciones me sean favorables. Si no, es como tirarte un tiro en el pie, ¿no? El caso de las gentes en el poder, como en este caso Trump, que él puede hacer que las condiciones generales funcionen a su favor, bueno, ya es, diríamos, una mentada, o sea, eh, pues, es como ser el controlador del clima, ¿no? Pero bueno, el tercer consejo, baja el apalancamiento. Cuarto consejo, no arriesgues más del 1% del total de tu capital por posición como máximo en condiciones normales. Y quinto, no coloques muchas posiciones al mismo tiempo, porque cada una es un tablero de ajedrez que requiere atención y control. Si tienes dominio, yo te diría, bueno, si tú ya eres un nivel 4 o un nivel 5, eh, hazlo. Pero antes de eso no, porque no hay cosa más triste que perder que tengas una posición con pérdida, no por el mercado, no porque no haya sido como tú querías, sino porque no le diste la atención. ¿Cuántas veces, ojo, cuántas veces no hemos perdido utilidades porque no pusimos y gestionamos bien un take profit? Esto lo dice mucho también Frank Miller en su libro de Trading on Fibonacci Secrets. Él no te aconseja irte a los niveles máximos, o por lo menos
el que tú puedas cerrar la mitad de la posición con utilidad para que la otra pueda buscar una utilidad mayor, pero que no dependas al 100% de ello, porque muy probablemente el mercado va a chicotear. Dicho esto, vamos a... El temario es amplio y por eso lo he fraccionado en tres y en una de esas hasta nos podríamos ir a cuatro webinars introductorios. ¿Por qué? Porque no es, ojo, nuevamente, no caigamos en la trampa de que porque yo lo escuché ya lo sé, o porque ya lo vimos, ya no sé, velo varias veces, al grado que casi como si fueran las películas, ¿no? Que la persona ya se lo sabe y está hablando, está diciendo lo que va a decir el personaje antes de que lo diga. Entonces, en ese momento ya podemos decir, bueno, ya lo sé. ¿Cuál es la base de nuestro sistema financiero actual? Esto poca gente lo sabe. En 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, se lleva a cabo una reunión, yo diría secreta, porque estando en guerra, pues no lo vas a cantar a los cuatro vientos. Estados Unidos invita a 44, a 730 delegados de 44 países a un lugar hermoso que se llama Bretton Woods, New Hampshire, para proponerles un nuevo sistema financiero mundial, que es el que todavía funciona. Y digo todavía porque está evolucionando. ¿Qué les propone? ¿Por qué lo hace Estados Unidos en ese momento? ¿Qué es lo que convirtió a Estados Unidos en superpotencia justo ese año? Por favor, vean la película de Oppenheimer. Estados Unidos crea la bomba atómica y con eso sabe que tiene ganada la Segunda Guerra. Y no solamente eso, tiene el sartén por el mango, porque nadie tiene el poder. ¿Ustedes saben por qué Estados Unidos aventó dos bombas en Japón y no solamente una? Dices que son sádicos. No, la situación fue la siguiente. Avientan la primera y dan a conocer el poder bélico que tienen, el poder geopolítico. Y Japón dice, sí, o sea, dolió, pero para mí solamente pudiste construir una. Y Estados Unidos, sí, y ahí va la segunda. Lo grueso es que tenía dos, tenía dos hasta ese momento, pero eso Japón no lo sabía. Entonces, cuando vio que tenía la segunda, dijo, y adivinen, o sea, Hiroshima, Nagasaki, ¿qué seguía? Tokio. Entonces, Japón dijo, aguántame ahí, ya, o sea, me vuelvo, es más, o sea, sin serlo oficialmente, Japón se volvió una especie de colonia americana. Hay quienes les decían el portaaviones de Estados Unidos, donde estaban sus bases militares. Japón constitucionalmente no puede tener bombas atómicas hasta hoy, pero los cuates están amarrados de manos atrás y tienen cantidad de megatones de material atómico que seguro a 200 metros bajo tierra ya las tienen, pero no lo han dicho. ¿Por qué? Porque el lugar donde viven es una lumbrera, o sea, están rodeados de puros países hablando de Corea, China, India, que tienen armamento nuclear, y entonces ellos dicen, bueno, yo quiero tener algo con qué defenderme Estados Unidos y si tú no me das chance, lo haré de forma secreta. Bueno, el caso es que Estados Unidos dice, quiero volverme el árbitro financiero mundial y convierte el dólar en oro. O sea, presumía y presume ser el país con la mayor concentración de oro del mundo. Nadie lo sabe. El lugar, Fort Knox, es todavía más secreto que el Área 52. Solamente visitado por dos presidentes muy superficialmente. ¿Cuánto oro realmente tiene? Es un secreto. Porque además,
dijeron, pues yo también soy como una especie de used storage para oro de otros países y te los guardo muy convenientemente, ¿no? Alemania hizo eso y ya no los vio. O sea, ¿por qué? Porque vino la Guerra Fría, todos tenían el gran temor de ser invadidos por la Unión Soviética y dijeron, Estados Unidos, tú que eres ahorita gran jefe de pluma blanca, cuídame el oro. Se lo dan. Angela Merkel tuvo que hacerle manita de puerquito a Obama para que le regresara por lo menos la mitad. Y así es como están las cosas. En 1965, Charles de Gaulle manda dos buques a Estados Unidos para hacer válido el tratado Bretton Woods que dice lo siguiente. Por cada $35, imagínense, era el Bitcoin de la época, $35 la onza, cuando ahorita está en 3,325, o sea, se fue 100 veces más, ¿ok? Entonces, Estados Unidos dijo, tú puedes llegar al banco con $35 y yo, banco, Reserva Federal, you name it, te doy una onza de oro. El dólar estaba horatizado, cosa que ya no. Es espeluznante, o sea, porque así como es muy sólida la situación financiera mundial, también es tremendamente frágil. El caso es que bueno, esta historia de Charles de Gaulle le cambia dos buques de dólares por oro y ahí van los buques de regreso. Y entonces fue cuando, ahorita les platico porque eso viene ahorita en un momento, pero el caso es que nace, por favor vean videos en YouTube, sobre todo de Gabriel Bulgakov, se me hace interesante, habla en español y te pone las dos caras de la moneda, ¿no? De un lado y del otro. Este, entonces, sus videos me resultan interesantes y los invito a verlos porque te habla de cómo todo lo que surgió en ese 1944 favorecía a Estados Unidos. Surge el sistema SWIFT, surge el inglés como el idioma oficial del comercio internacional y el dólar como el referente. Por eso todas las monedas están dolarizadas, porque el dólar era y es el referente mundial, donde a raíz de la aparición del euro, pues ya tienen otro referente, eh, digamos, para las monedas. Y si nosotros observamos que Rusia y China han comprado oro a niveles industriales, ¿será que están cocinando algo donde quieren ahora sacar una tercera moneda bloque ruso-china? Se las dejo de tarea. Y por favor lean el libro de Currency Wars de James Rickards, porque si eso es así, muy probablemente estaríamos justo en la antesala de un anuncio tipo Bretton Woods en Moscú. Eh, podemos estar pendientes de si eso sucede, porque además, si lo ven dentro del esquema geopolítico financiero actual, donde China ya tiene el 30% del sistema financiero mundial, ¿será esto algo que se ve como un elemento lógico a aparecer para fortalecer las monedas de las que hablo que están todavía a niveles exóticas? Yo diría que sí, pero bueno, el caso es que Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, todo surge en 1944. Entonces, el dólar estaba vinculado al oro hasta el tiempo de Richard Nixon, donde lo desvincula, porque iban a literalmente a quitarle todo el oro si lo cambiaban los dólares por oro. Lo petrolarizó un tiempo a través de los petrodólares, pero finalmente dijo, no, 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 vamos a dejar que fluctúe libremente. Y puso a parir chayotes a todo el mundo, porque
todo el mundo tuvo que fluctuar también libremente, cosa que se hizo entre 1971 y 73, a excepción de una. Eh, ¿Por qué es tan importante el libro del Sun Tzu, El arte de la guerra, escrito por un general chino, donde China basa toda su estrategia geopolítica y económica financiera? O sea, es impresionante. Eh, China, busquen en YouTube, hay unos videos del Deutsche Welle, de la DW, que hablan sobre el Plan China 2050, donde China en el 2050 busca, y probablemente lo logre antes, ser la superpotencia mundial. ¿Qué tendría que hacer China con su moneda para ser una superpotencia y competir, digamos, con bloques como el de Estados Unidos, América, o podría sacar su propia moneda, ¿no? Entonces ahí puede haber una revolución de los mercados financieros de divisas, por supuesto. Eh, el caso es que nos lleva hasta la época actual, donde el dólar en lo que se mantiene y sostiene es en dos palabras: fe y confianza. Si estas dos palabras se quiebran, que ya empiezan como cuando una persona camina en hielo delgado que empieza a hacerse grietitas, así estamos ahorita exactamente. Este, entonces, esa es, digamos, la situación actual, pero es en donde ya con la fluctuación eh, tienes al precio de las dos paridades por el mercado Forex funcionando como lo está haciendo hasta la actualidad. El único país que apenas hace unos 7 años permitió que su moneda comenzara a fluctuar también libremente fue China. ¿Y por qué lo hizo China? Porque tienen un refrán que dice: mantente discreto y oculto hasta que tengas la fuerza igual o superior al más fuerte de tus competidores. ¿Lo hizo? China, si ven, ha tenido un perfil bajo durante la Primera Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra Fría, durante todas las guerras que además ocurren a kilómetros de sus fronteras. Invade Tíbet y lo conquista sin que nadie chiste ni le diga nada. Situaciones muy tensas y delicadas como ocurrió con Hong Kong y probablemente esté por ocurrir con Taiwán. Uh, y ojo, el objetivo estratégico chino actual no es Taiwán, son las islas que están abajo, de las que nadie ve. O sea, son esos pedacitos del pastel que no están en los reflectores, pero que empieza a jalar porque dice Chinito, pues aquí pa' qué te quiero. Y y su conquista mundial, llámese risk financiero, ha sido en la compra de países y de territorios a través de préstamos. O sea, no, no los conquista con armas, los conquista con deuda y traslada población. O sea, todo, o sea, su operativa es sin que nadie se dé cuenta. Y Rusia también está aprendiendo eso. Entonces, eso es lo que hace este mercado Forex tan interesante, donde tienes el intercambio de una moneda por otra. Vamos a, digo brevemente, lo que viene siendo la moneda de la izquierda es la moneda base, la de la derecha es la moneda de cotización, y la fórmula te dice cuánto necesitas de la moneda de la derecha para comprar una unidad de la moneda de la izquierda. Y así es como tienes el dólar peso o el euro dólar. Estás hablando del mercado más líquido del planeta, donde desde el 98 podrías estar, digamos, manejando una operativa diaria de unos 1.7 trillones de dólares, subiendo a cantidades
que hoy por hoy rayan los 9 o 10 trillones de dólares de operación diaria. Esto, y lo pongo sobre la mesa porque, por supuesto, todo puede cambiar, pero esto solamente en liquidez puede estar seguido por el Bitcoin, uh, o sea, mercado cripto. Después tienes el mercado de futuros y en cuestión de liquidez tienes el mercado accionario, nada despreciable, pero en cuarto puesto. La distribución geográfica, a diferencia de cripto, porque al ser electrónico, sí hay una cierta geografía, pero es operativa y momentánea. Aquí es por horario y vamos a decir, tradicionalmente Londres ha sido la capital del trading de todos los mercados, pero al aparecer y fortalecerse el New York Stock Exchange, Londres fue tumbado en el mercado accionario por esta bolsa, la de Nueva York. Entonces tienes volumen de Nueva York y luego Londres. En cuestión de futuros, tienes el Chicago Mercantile Exchange con el volumen máximo de futuros, seguido por Londres. Pero en el territorio Forex, Londres dice, quítense que ahí les voy, porque yo tengo cerca del 40% de la operación diaria, seguido por Nueva York con un 20%, y después se diluye. Ojo, donde se diluye es en el mercado de los dragones. O sea, si tú juntas el volumen de Tokio, Singapur, Hong Kong, Taiwán, tienes otro 20%, ¿ok? Entonces, nada despreciable el mercado oriental y el resto, la otra cuarta parte, desmenuzada en el resto del mundo, ¿ok? Son los exchange, igual que en cripto, o sea, por eso esa conexión íntima entre ambos mercados, porque son los exchange lo que operan. Y quitémonos la ilusión de que funcionan 24, 5.5, porque realmente sí cierran. Vamos a ver esto. El mercado de Londres abre a las 3 de la mañana, horario de México, seguido por el de Nueva York, que abre a las 8, donde, as we speak, tenemos los dos mercados funcionando al unísono, y Nueva York cierra a las 4. Esa es la hora del rollover. Esa es la hora de you better than nothing. Es la hora en la que de pronto hay brokers que cierran. Hay brokers que sí siguen operando y ves el mercado como de pronto tiene movimientos erráticos donde se mueven millones de dólares por su baja liquidez, donde sí hay influencia operativa en la hora de limbo entre las 4 y las 5 de la tarde. El spread se abre enormemente por la baja de liquidez y es el punto donde si operamos de forma swing, day trading swing o de inversión, podemos tener que se active el stop loss sin que el precio llegue al punto del precio que había. Y es justo cuando normalmente hablaríamos al broker, oye, ¿por qué me activas mi stop loss si la vela no llegó? ¿No? Espérate, es el spread, el que se abrió tanto que te lo activó. Entonces, ¿es esto algo a tomar en consideración cuando es muy justo nuestro stop loss cuando estamos haciendo trading a varios días? Sí. ¿Qué podemos hacer para evitar esto? Es un momento de lateralidad. Es muy raro que de pronto tengamos un movimiento fuerte justo en ese momento. Entonces, puedes quitar el stop loss a las 4 y volverlo a activar una vez que entre el mercado australiano, el de Sydney, a las 5. Entonces, vuelve a regularizarse. El volumen no es todavía suficiente. Yo me atrevería a decir que a partir de las 7 que entren los dragones es cuando ya tienes tal nivel de volumen que el spread ya bajó lo suficiente para que puedas poner nuevamente un stop loss sin riesgo a que este se active de forma prematura. Y esto vuelve a fluir hasta que vuelva a entrar Londres. Entonces, si el mercado cierra todos los días, una hora,
aun cuando está operando desde las 5 de la tarde del domingo hasta las 4 de la tarde del viernes, horario de México. Eh, Volumen contra oportunidad. ¿Es el volumen un indicador a oportunidad? Sí y no. Yo me atrevería a decir que cuando la oportunidad aparece, si hay volumen, el resultado va a ser más potente, o sea, va a tener mayor potencia. No necesariamente tenemos que operar en el horario de Londres. Seríamos nocturnos, aunque lo podemos hacer sobre todo cuando operamos con divisas europeas. Pero un muy buen horario con muy alta volatilidad natural es entre las 7 de la mañana y las 12 del mediodía, donde tienes los dos exchanges más grandes del mundo operando en simultáneo, que vienen siendo Londres y Nueva York, combinado con la apertura de la bolsa de Nueva York. Entonces, la locura empieza todos los días, generalmente a las 7:30 de la mañana, que es la hora de los scalpers. De esto vamos a hablar muchísimo, pero básicamente, si yo quiero aprovechar intraday o swing, buscaría este horario entre las 7:30, 7 de la mañana a las 12 del mediodía, para buscar un buen movimiento que respalde las velas de continuidad que pueda tener yo más adelante. Quisiera dejar esto aquí para hacer nuestra cita el próximo martes, 9 de la mañana, donde vamos a continuar con la estructura actual del mercado, eh, más a detalle, y que veamos los tipos de moneda más a detalle y sus características. Uh, ¿Por qué tenemos un mercado interbancario? ¿Por qué aparecen los brokers? ¿Qué impacto tenemos los traders independientes en el mercado? Todo esto lo vamos a ver y más el próximo martes. Órale. Les mando un fuerte abrazo y saludos a todos. Arturo, Christopher, Isaac, Jean, Akari, Silvano y todos los participantes de forma anónima. Mi teléfono con clave más 52 55 66 94 82 68, para que podamos estar en comunicación por WhatsApp. Les pueda mandar esta presentación que es gigante, para que la puedan tener de material de referencia, para que la puedan ir leyendo para el próximo martes y ya lleguemos preparados. Y, y mientras tanto, bueno, que tengan todos excelente fin de semana. Estamos en contacto. Fuerte abrazo a todas sus bellas ciudades y bellos países. Mi nombre es Carl. Estoy feliz de estar con ustedes. Cuídense mucho y nos vemos muy pronto. Chao, chao. Muchas gracias. Igual, likes y abrazos. Bye.